defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que le llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la colaboración y ayuda de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos. Buenos días a todo el pueblo dominicano en general. Nuestra agenda nacional de hoy inicia, desde luego, con los temas de comentarios previos que usualmente ya estamos acostumbrados a hacerle. El arquitecto procede con esos temas, la energía eléctrica y el discurso del presidente. Indudablemente que tenía que comenzar por ahí. No tenemos de la prensa la transcripción completa del discurso del presidente. Nosotros no escuchamos en su extensión el discurso. Escuchamos ya en una repetición tardía, ya a medianoche, y no lo escuchamos en su extensión, en toda su extensión. Lo primero que debo decir, bueno, leyendo los titulares, cada uno de los periódicos recoge lo que percibe como más importante del enfoque del discurso. El Siglo dice, Mejía revela inversión de 16.000 millones para frenar los apagones. Y el Listín Diario dice, Mejía anuncia eliminación del subsidio a electricidad. El periódico hoy dice, gobierno tomará préstamo de 1.400 millones de pesos para pagar deudas de energía. El Diario Libre dice, Mejía usa rebaja de tarifa eléctrica para eliminar el subsidio. Y el otro periódico se llama El Expreso, se dice, gobierno pagará deuda de energía con un préstamo. Efectivamente, el discurso tiene de todo eso. Pero tiene una cosa que ninguno de estos titulares refleja. El gobierno ha convalidado lo que hizo el gobierno anterior de Leonel Fernández. Con un sello. Es decir, en lugar de cuestionar en todos sus aspectos ese enorme disparate y ese atentado contra el interés nacional hecho por el gobierno de Leonel Fernández, este gobierno se ha hecho parte de ese esquema, lo ha consolidado, lo ha endosado. Desde luego, los resultados de lo que ha hecho el gobierno, que tenemos todavía que reservarnos para estudiar en pormenores el discurso del presidente. Además, él dijo que había instruido a la Corporación Dominicana de Electricidad para que se hicieran publicaciones in extenso de todas las medidas que se habían tomado con relación al esfuerzo de conjugar con los apagones. También tendremos que esperar esa publicación para entonces traerle una opinión y ayudar a formar un juicio en torno a si tenemos o no tenemos, desde el punto de vista estrictamente técnico y desde el punto de vista económico y del interés de los usuarios, una solución no solamente al problema de los apagones, sino del alto costo de la energía. Porque no está claro si esa reducción que se ha logrado en esa negociación que se hizo fuera del país, se va a reflejar en la factura de los usuarios. Ya sabemos que se va a reflejar en la eliminación del subsidio. Y entonces el gobierno va a tomar esos recursos que antes usaba para subsidiar para otros fines. Y entre otros fines ya vemos que hoy se anuncia el envío al Congreso Nacional de un contrato firmado con un grupo de promotores, arquitectos e ingenieros, en una reedición de aquel proyecto que en el gobierno de Leonel Fernández no llegó a materializarse afortunadamente. Ustedes recuerdan aquel proyecto del desarrollador, un señor norteamericano que se apareció aquí a este país, del cual se decía que tenía algún padrinazgo político, ¿no? Que era lo que estaban motorizándolo. Porque nadie llega a un país como llegó ese señor aquí, a la República Dominicana, primero a ejercer sin tener derecho a eso.
no tiene la posibilidad legal de ejercer en la República Dominicana sin llenar una serie de requisitos. Pero además porque todos los proyectos que él estaba impulsando y esbozando eran de una jerarquía tal que necesitaban tener una convalidación también de tipo político. De todos modos, ese proyecto afortunadamente no avanzó, es un señor disparate, y la reedición de ese disparate es otro disparate, que es lo que ahora mismo ha propuesto el gobierno del presidente Hipólito Mejía al Congreso Nacional, nada menos que en la persona de un profesional ligado, es el hijo de una figura que estuvo al lado del doctor Balaguer todo el tiempo que fue presidente, que fue el ingeniero Bebecito Martínez, bienvenido Martínez, con quien me unen nexos de amistad, igual que con Felipillo, su hermano, muchos años. Pero es un hecho que el brazo, o por lo menos uno de los brazos más importantes en la ejecución del programa de obras grado a grado del doctor Balaguer, fue la oficina que dirigía el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, Bebecito Martínez. Ahí es un hijo del arquitecto Cristian Martínez, que fue muy favorecido también durante el gobierno altamente del doctor Balaguer, con contratos grado a grado, el que ahora aparece a la cabeza del grupo, que se le va a dar una concesión para hacer del lado de Sanssouci, llevándose de encuentro el recinto de la Marina de Guerra, una serie de cosas increíbles. Sí, eso es. Incluyendo hasta un túnel. No, se está planteando hacer un túnel. Por debajo de la desembocadura del río Sama. Entonces lo que pregunto es, realmente, es que no hay una jerarquía de las cosas en este país. ¿Cómo se puede parecer ahora el presidente diciendo que eso es urgente? ¿Cómo es posible? Y que no venga ahora el general Rodríguez Florimón a tomarme cuenta de lo que yo estoy diciendo, porque y aquí lo tenía yo apuntado, hablar del caso del señor Luis Yanguela, porque yo le escuché esta mañana en el programa de Julio Jacín, donde este señor, una persona honorable, como ya dijimos aquí, que fue atropellado por la Policía Nacional, con esa detención arbitraria e ilegal que se hizo de su persona, porque si había violado la ley, como podemos violarla nosotros, y trataremos de nunca violarla, pero que se nos someta a través de los mecanismos que establece la propia ley de expresión y difusión del pensamiento. Esos son métodos de la mentalidad aquella que creíamos superada y que no está superada. Pero tú sabes qué es lo peligroso de esa situación. Y el señor Yanguela vino a las cámaras del Canal 13, al programa de Jacín, a eso. Y es a reclamarle al gobierno y al Procurador General de la República que lee finalmente cuál es la posición del gobierno frente a esa situación, porque el procurador dijo, el gobierno va a fijar su posición frente a ese hecho, después de haber dicho que el general Rodríguez Florimón no tenía ningún derecho a haber actuado como actuó, el Procurador General de la República, pero no acaba de producir esa definición, porque eso es útil y necesario para que aquí todos los medios de comunicación y todos aquellos que hacemos uso de los medios de comunicación sepamos a qué atenernos, sobre si estamos en un estado de derecho o si estamos en un estado de fuerza donde cualquiera puede erigirse en censor, como amenazó el general Rodríguez Florimón hacer con todos los programas. Entonces, dice el señor Yanguela que cuando fue traído aquí al cuartel general de la Policía Nacional, le indagaron sobre las expresiones que él había tenido respecto de los bonos soberanos. Esa es la parte que a mí más me ha alarmado. Que él había expresado una opinión negativa de los bonos soberanos. Bueno, ¿y qué que haya expresado opinión negativa de los bonos soberanos? Ese es el derecho de él como ciudadano, como es el derecho de nosotros como ciudadanos, a oponernos a eso. Y va a ser un general de la policía que nos va a pasar juicio a nosotros por la opinión que nosotros tengamos. El derecho que nosotros tenemos a opinar y disentir de la política económica de este gobierno. Yo quisiera que nos pongamos claros en ese punto. Bueno. Eso es esencial para que esta gestión del amigo Hipólito Mejía, que no va bien,
llegue a término y que llegue felizmente, porque ese es el deseo de todos. Aquí nadie quiere que la gestión de Hipólito Mejía marche mal. El problema es la política que él tiene, y que estemos claros, que está hablando el hijo de un militar. Mi padre fue militar, mi abuelo fue militar y mi bisabuelo fue militar. Y yo tengo muchísimos amigos militares. Y además, en la coyuntura del 78, yo hice varios generales en este país. O sea, no estamos hablando con un fulano que no sabe lo que está diciendo. Yo le quiero decir lo siguiente a mis amigos en las Fuerzas Armadas. Una política de gobierno económica o social que agreda a la población y que exija el uso de la fuerza para imponer esa política, porque va en detrimento de la condición de vida de los ciudadanos, es una política que inevitablemente va a llevar a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan que atropellar al pueblo dominicano, injustamente, porque nadie tiene la culpa de esas políticas económicas para que entonces no solamente las padezca, sino que además no las pueda protestar, ni pueda disentir de ellas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El otro día decíamos que de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso, pero también debemos decir que la democracia y la dictadura también hay un paso. No podemos dar ese paso. Y el atentar contra la libertad de expresión puede ser ese paso. Y entonces de ahí en adelante ya nos vamos a lamentar todos, sin excepción. Entonces tenemos mucha preocupación con eso y se la queremos pasar al amigo presidente Hipólito Mejía y Domínguez, para que él reflexione un poco, y también Rosa, su esposa, nuestra amiga, y sus hijos, Ramón Hipólito, que fue tan atento conmigo cuando nos encontramos en el aeropuerto de Miami, que converse con su padre y que le diga que me escucharon decir esto a su amigo Paulín Espaillat, porque nosotros tenemos que cuidar a Hipólito. Hipólito está diciendo, en el acto donde se le impusieron las preseas que le corresponde utilizar en su condición de presidente de la República, que es el gran collar de la orden de Juan Pablo Duarte y la del almirante de la Nueva Océana, ¿verdad? Cuyo nombre es... Omítelo, sí. Por si acaso. Entonces, en ese acto, el presidente aprovechó para decir que él no iba a ensuciarse sus manos y que el que lo hiciera iba a tener que responder de eso. Yo quisiera que él se cuide de los negocios que se están haciendo a troche y moche alrededor de él. Por lo que le hemos dicho, en última instancia, siempre los presidentes de la República van a tener que hacerse responsables de todo lo que sucede. Y no estamos hablando desde ahora. Yo puedo decir, y no estoy dando ningún testimonio personal porque no tuve ese nexo con el dictador Trujillo, pero Hans Wiese, que escribió un libro, y sí estuvo cerca de Trujillo, dice en su libro que en una ocasión Trujillo se sinceró con él y le estaba expresando el malestar que tenía por algunas acciones que habían tomado gente que estaban bajo sus órdenes, pero que se le estaban pegando a él, ¿no? Unos muertos, para que estemos claros, que se le estaban pegando a él, pero las decisiones las habían tomado otros. Quiere decir que eso va a pasar siempre. Los mandatarios, los presidentes, en el caso nuestro ya como país democrático, que se supone que somos, son responsables en última instancia de todo lo que sucede bajo su mandato. Entonces el presidente de la República tiene una obligación que ha contraído con su familia primero, de que él no va a crear una situación, una gestión de la cual ellos tengan que avergonzarse, pero de la que también tuviéramos que avergonzarnos sus amigos, porque quiero decirle y aprovechar para decirle al amigo Hipólito lo siguiente. Cada vez que en el proceso electoral a mí se me cuestionó sobre mis simpatías, y yo no tenía libertad para decir yo estoy propongo por la candidatura de Hipólito. ¿Por qué? Bueno, porque yo como coordinador de Unión Nacionalista tenía que cuidar la representación de mis amigos, que todos tienen su cabeza, y yo no podía llevar la opinión de todos ellos con las simpatías particulares que yo tenía, que desde luego que iban en la dirección de mi amigo. ¿Qué era lo que yo decía? No, pero yo soy amigo personal de Hipólito Mejía.
Y eso fue el testimonio que yo siempre di. Y claro, todo el mundo entendía perfectamente que ese iba a ser mi voto. Pero yo no podía decir, Unión Nacionalista va a votar por Hipólito Mejía. Comprometer la organización. Entonces yo le di todo el tiempo a Hipólito Mejía, el testimonio del nexo de amistad que nosotros teníamos. Con lo bueno y malo que eso pudiera representarle a él. Si la gente tenía una buena opinión de mí, pues pensarían, bueno, si el arquitecto Espaillá es amigo de Hipólito Mejía, bueno, lo bueno que yo pienso del arquitecto Espaillá se le pegará a Hipólito Mejía. Y también, al revés, si habrá gente que diga, yo tengo muy mal criterio del arquitecto Espaillá, de modo que si es amigo de Hipólito, entonces se le debe reflejar a Hipólito. Bueno, eso es inevitable, pero yo siempre di ese testimonio de nuestra amistad. Y yo siempre he dicho, y lo voy a sostener aquí, yo respeto a Hipólito Mejía primero porque es el presidente de la República y segundo porque somos amigos. Nunca lo irrespetaré, pero no puedo convalidar las decisiones que él está tomando por allá, en las cuales desde luego no cuenta mi opinión, esta modesta opinión que siempre hemos dado, siempre se la hemos dado con una mayor sinceridad y franqueza de amigos, de lo que creemos que es lo mejor. Podemos estar equivocados, pero parece que el consenso de opinión prevaleciente en la nación es de que lo que se está percibiendo de parte del pueblo, de la acción del gobierno, no cuenta con la anuencia de la mayoría, sino al contrario. Entonces yo creo que eso debería ser pie para que el presidente Mejía reflexione. Desde luego, las cosas que han pasado de anoche o de ayer acá, como es el discurso del presidente, convalidando el desastre que recibió del gobierno anterior, de Leonel Fernández, y de todas las cosas que hizo Antonio Isa Conde, y de lo que hizo Temístocles Montaza. Y ese grupo que manejó el problema energético para hacer una repartidera, también ahí estaba bailando Luis Manuel Bonetti, que era el secretario de Industria y Comercio, en la parte que concierne a los combustibles, y también porque era responsable de la política de energía eléctrica. Entonces, ahora resulta que hemos convalidado todo eso. O sea, en resumen del discurso del presidente, Eso es que se ha convalidado eso. Y ahora vamos a ver si, después de las explicaciones que deben dar la Corporación Dominicana de Electricidad, va a resultar que la reducción de la tarifa se va a quedar en que el gobierno no entregue el subsidio que estaba entregando al costo de la energía o al costo de los combustibles, porque son muchos subsidios, no es uno, porque son muchas las distorsiones. Lo que pasa es que hay algunas distorsiones que son intrínsecas a la situación de cada una de esas plantas. Y me explico. Una planta que funciona con carbón produce 1 kilo mucho más barato que una planta que funcione con fuel oil. Y una planta que funcione con fuel oil o bunker 6 es mucho más barato que el kilo generado con gasoil, y mucho más si se trata de una turbogas. Entonces usted no puede coger un universo tan diverso de plantas como el que existe, con una prevalencia de las plantas de gas, y decir, bueno, ahora yo paso ahí una tabla rasa, porque no la puede pasar. La planta que trabaja más eficientemente desde el punto de vista de costo es la planta que usa el combustible más barato, que es el carbón. Ahora anunció como cosa nueva el señor Kevin Manning, que como obra de una taumaturgia, ¿verdad?, pasó de la Smith Engine a estar en la empresa generadora de Itao. Y el señor Kevin Manning dijo, y ya lo he relatado, en un programa en el que para mala suerte de él yo estaba, que ellos estaban convirtiendo la planta de Itao al carbón, y yo tuve que decirle, señor Manning, pero esa decisión la tomé yo en 1978 cuando era secretario técnico de la presidencia. ¿Cómo puede ser que usted esté tomando ahora esa decisión? Entonces ahí se inventaron que había habido unas averías y una cosa. No, lo que pasa es que nos están metiendo gato por liebre. Por eso es que las cuentas de ellos, de lo que se supone que se le adeuda, no cuadran con las cuentas de los funcionarios dominicanos. ¿No es así? Así es, y en una parte del discurso el presidente corroboró eso que usted acaba de decir, que el señor Manning trató de meter como curva por debajo de la mesa, creyendo inventar el helado en palito, como decimos vulgarmente, porque esas plantas de Itao todas fueron, como usted bien sabe, que fue quien las gestionó,
La primera de don Antonio Guzmán y la segunda que terminó Salvador Jorge Blanco, de ciclo combinado. No, Es decir, duales, plantas duales. duales, que diga, que ciclo combinado, plantas duales. Ciclo que usaba- combinado es el sí, nitrato de elementos. Exacto, exacto. Entonces, ahí pueden usarse ambos combustibles dependiendo de la conveniencia en un momento dado. Entonces es cuestión de una simple conversión que ya está preestablecida en el diseño de la planta. Él no viene a inventar nada, el señor Manning, pero el presidente en su discurso ayer, en un parrafito, citó que será uno de los grandes logros que se había hecho para eficientizar esa unidad energética, y que eso para mí era un elogio a la obra que había hecho el señor Manning. Bueno, eso quiere decir que algún funcionario de los que tiene cerca del presidente Mejía le ha metido el gato por Claro. liebre de Kevin Manning de que han hecho eso ahora. Bueno, Pero escúcheme, no hay problema. este arquitecto. El presidente Mejía estuvo en el gobierno de don Antonio Guzmán, y él sabe de que la Itabo 1, que fue gestionada por usted y que fue instalada en el gobierno de don Antonio Guzmán, como estaba diseñada, porque eso se comentó en todos los medios de prensa. bueno, aquí, él estaba tan sumergido en su área agropecuaria que a lo mejor no se enteró de eso. probablemente. Pero bueno, no le podemos exigir Bien. que él estuviera al tanto de todas las cosas que estaban Sí. sucediendo en el gobierno de don Antonio Guzmán. Así es. Pero definitivamente fue así, Ya fue así, y tengo de testigo para que me convalide al administrador de la CDE, que todavía está vivo, el ingeniero Guillermo Paniagua, uno de los mejores administradores que ha tenido la CDE, un profesional muy talentoso. Y con él fue que tomamos la decisión, cuando él me planteó la situación ambivalente del mercado. En aquel momento se estaba produciendo a nivel internacional una transferencia masiva de todo el mundo hacia el carbón por el encarecimiento que había tenido el petróleo. ¿Qué pasó? Que al transferirse toda la economía del mundo hacia el carbón, o buena parte de la economía del mundo al carbón, entonces se dispara el precio del carbón y comienza a bajar el precio del petróleo. Y nosotros entonces estábamos en una encrucijada. Digo, bueno, ¿y cuál decisión tomamos? Bueno, dice él, bueno, ahora el petróleo está bajando. Digo, sí, pero puede volver a subir. Usted cogió el camino Entonces del yo medio. dije, no, vamos a darnos la flexibilidad y dársela al país, de que en todo momento pueda usar el combustible que sea más conveniente económicamente hablando, el de menor costo. Correcto, Entonces dual. hicimos, aunque iba a costar un poco más la planta en términos de la instalación misma y el diseño y la construcción de la planta para que fuera dual, pero valía la pena la inversión porque nos daba una enorme flexibilidad que desde luego no se aprovechó porque la corrupción que había imperante en la CDE, y no durante el gobierno de don Antonio en ese aspecto, porque estaba paneado, pero sí después, se dejó de usar el carbón, porque entonces las petroleras no tenían negocio con eso, y las petroleras son muy generosas con aquellas que le compran los combustibles. Nos explicamos, ¿verdad? Entonces se dejó de usar el carbón, se dejó de importar el carbón de Colombia para comprar entonces el fuel oil, y entonces se retornó al fuel oil. Bueno, eso es hasta donde conocemos la situación, pero de todos modos, lo que queremos decir es que el discurso del presidente tenemos que analizarlo pormenorizadamente. Y voy más lejos. Después que yo haga eso, yo me voy a sentar y le voy a hacer una carta personal al presidente. Porque es posible que a él le hayan dicho muchas cosas, y como él parece que le tiene esa confianza ilimitada a la gente que tiene alrededor, gente que no es nada confiable, porque entre ellos está Andy Dawaje, el asesor económico del gobierno anterior, que ahora es el asesor económico de este gobierno. Entonces yo no me explico cómo el presidente Mejía le tiene confianza a los criterios de Andy Dawaje, pero así son las cosas de la vida, ¿no? Pero de todos modos, yo voy a cumplir con mi conciencia. Después que yo analice su discurso, a la vista de lo que dice la ley de electricidad que se acaba de promulgar, yo le voy a hacer una carta personal al presidente sobre todo lo que se está haciendo. Y después, desde luego, lo comentaré aquí por este programa, porque este es un programa para orientar al pueblo y para culminar aquello que comencé diciendo de mi amistad con el presidente y con el amigo Hipólito. Yo soy más amigo del pueblo dominicano. Entonces, yo le voy a decir siempre la verdad al pueblo dominicano, con el mayor respeto al presidente y a la persona de mi amigo. De todos modos, con el caso de Luis Yanguela,
queremos decirle a las autoridades que actuaron en eso, que definitivamente no tienen la menor autoridad para actuar en la forma que lo hicieron, que quienes lo hicieron merecen sanción. Claro. Y que el Procurador General de la República tiene que fijar ya definitivamente, como lo prometió, la posición del gobierno con relación a ese bochornoso caso, para que, como dijo muy bien el señor Yanguel esta mañana, no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir, porque hay que cuidar a este gobierno y hay que cuidar este proyecto democrático que costó tanto sacrificio para que nosotros ahora lo tiremos por una ventana. De modo que eso es lo que teníamos que decir. Además, darle una información que fue la que se me había pasado ayer, que tú me pasaste, de que así como yo les comentaba que los periódicos suelen destacar inmediatamente todo lo que tiende a decir que el precio del petróleo sube, pero sumergido en uno de los periódicos de estos que salen ahora, está la información de que el petróleo crudo inicia semana a la baja. El precio del Nueva York, el precio del crudo inició la semana a la baja en el mercado de Estados Unidos. El precio del barril se situó en los $27.82 después de un descenso de 25 centavos de dólar. Pero eso no sale en los grandes periódicos, sale ahí chiquitico en el periódico gratis, el Diario Libre. El señor Giuliani, inmediatamente después de su toma de posesión como nuevo secretario de Industria y Comercio, lleva de 4.4, bueno, subiéndole el precio a los combustibles. Yo, en este fin de semana, por cierto, el amigo Hugo Giuliani tuvo la pérdida de su padre, que además es era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y una de las cosas que tenemos aquí, precisamente para comentar, es la declaración del presidente de la Suprema Corte, que dice: Subero dice que muerte de Giuliani precipita convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Resulta ser que hay una vacante desde el momento mismo en que se instaló la Suprema Corte, que fue la renuncia del doctor Bernardo Fernández Pichardo, una persona que fue una gran pérdida para la Suprema Corte, el que él no aceptara estar en la Suprema en las condiciones en que se designó. Acuérdense que la Suprema fue el parto de los montes, eso fue el resultado del, ¿cómo que le llama, Agripino? El consenso. Sí, el consenso. La concertación. La concertación de los partidos políticos. Los términos muy de moda ahora. La concertación de los partidos políticos. Entonces, como ya ustedes saben que de los partidos políticos difícilmente se puede esperar nada bueno, pues la Suprema Corte tampoco hace resultado nada bueno. Y ahí tenemos esa Suprema Corte. Pero ¿qué sucede? Que murió también el licenciado Campillo Pérez, ¿verdad? Y ahora muere el licenciado Giuliani. Entonces ahora tiene la Suprema un problema de quórum. Oigan bien. Por eso es que está diciendo ahora el presidente de la Suprema que es urgente llamar al Consejo de la Magistratura. Pero ustedes saben qué está pasando. Que hay juristas que tienen la tesis de que este Consejo de la Magistratura, cuando sea convocado, es para conocer la sustitución de todos los magistrados, porque ya terminaron su periodo. Es decir, tienen la tesis constitucional de que ellos fueron elegidos por 4 años y que por tanto hay que sustituirlos a todos, aunque se reponga o se redesigne nueva vez a alguno de ellos, pero que ya su mandato terminó. Lo cual yo creo que sería absolutamente indispensable para que este país retome su fe en una nueva justicia que no tenemos, porque ahora se está admitiendo, lo admitió, creo que fue el magistrado Luciano. Sí, Luciano Pichardo, ¿no? Que Rafael Luciano Pichardo, que algunas de las escogencias que ellos hicieron de los jueces inferiores no habían sido atinadas. Y yo le quiero decir que tampoco fueron atinadas algunas de las escogencias al nivel de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que lo mejor para el país es que pasemos tabla rasa ahí y comencemos de nuevo. Vamos a hacer el paréntesis y volvemos.
Bueno, tenemos listados. ahora, tenemos, Sanssouci tiene otro desarrollador. Yo quisiera Bueno, que tú le leas mire. a los amigos la crónica que trae el periódico, Esto está, el Diario Libre. yo creo que esto ha tomado de sorpresa a la totalidad del pueblo dominicano, porque la gente en una circunstancia, en una situación como la que está atravesando el país, lo menos que esperaba era una noticia de esta naturaleza, pero aquí se la vamos a leer. Nuevo desarrollador prepara proyecto de 5.000 millones. Mejía, el presidente, apodera al secretario Calderón para la firma de ese contrato. Dice, un total de 394.509.12 metros cuadrados de terreno del Estado Dominicano constituirán el aporte que el país haría a un proyecto demasiado parecido al que en 1997 emprendiera el gobierno de Leonel Fernández. Entonces se llamó a ese proyecto Santo Domingo 2000 y el desarrollador. El estadounidense Moshe Kossiker era el foco de atención. Ahora, el Poder 455-1 del 5 de julio del 2001 del presidente Hipólito Mejía otorgó al secretario de la Presidencia, Rafael Calderón, la representación del Estado en la firma de un proyecto aún más ambicioso que el que anteriormente fue rechazado por la población, con un costo de 5.689.689.550 pesos. Y yo le voy a regalar los 50 Sí. pesos. Y también los 500. Y los 500. Los nuevos desarrolladores son el señor Cristian Martínez Villanueva, arquitecto, José Manuel Ramos Báez, ingeniero, y Luis Manuel Mejía Sánchez, que construirán 21 obras en Sanssouci. Entre las obras está un túnel sumergido entre las avenidas George Washington y España, con un peaje que por 30 años financiará la obra, que terminaría en manos del Estado Dominicano. Todos siempre dicen lo mismo. La construcción implicaría el traslado de la base naval y los astilleros de la Marina de Guerra, entre otras edificaciones públicas y privadas. Mientras tanto, la zona colonial se cae a pedazos. Bueno, Las obras... Espérate ahí. Fíjense, ahí se habla de un túnel para conectar la Avenida España con la George Washington. Pero se está invirtiendo un platal en la ampliación de la Avenida de las Américas y en el puente. Hay un puente nuevo, ¿verdad? Hay un puente nuevo. El puente Duarte II. Y todo eso está del otro lado, no está del lado de la costa. Entonces, se supone que va a canalizar el grueso del tráfico hacia y desde el aeropuerto de la zona este a la capital de la República, a través del puente, del nuevo puente, o sea, los dos puentes gemelos. Va a haber dos puentes, uno al lado de otro, con una ampliación de la autopista, con elevados, con toda una serie de complementos, ¿no?, para poder controlar el tráfico. Pero ahora resulta que vienen a hablar de hacer un túnel a la altura de la George Washington, es decir, la desembocadura del río. Ustedes saben lo que eso significa, para que nos demos cuenta del disparate que es eso. Ni la George Washington ni la Avenida España están preparadas para el influjo de tráfico que significa darle esa continuidad a través de ese túnel. En este momento la George Washington es una vía totalmente saturada, que ya a duras penas desempeña el rol de enlazar el casco colonial con el resto de la ciudad, o de vía de enlace, pasando por debajo de la muralla para llegar a los puentes y permitir por lo menos descargar un poco el tráfico que viene por la vía de la 27 o por la vía de la Prolongación México. Entonces, ¿cuál es el propósito
de un puente, de un túnel, que va a conectar con una vía que ya está saturada. Esa vía no soporta más tráfico. Que le venga más tráfico entonces desde el aeropuerto a la George Washington directamente por el túnel. Pero esa vía no puede justificar el costo del túnel desembarcando en esa avenida. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir? Que vamos ahora a ampliar la avenida. Vamos a resucitar el disparate aquel que se quería hacer de una playa artificial con unos dragados para entonces extender, probablemente serán estructuras y yo no sé qué otra cosa, para poder hacer que esa George Washington tenga más capacidad. Yo no sé con qué idea es que se están planteando estas cosas. Es como si se hubieran puesto locos en todos los niveles del Estado, porque no están exentos ni de producir ese tipo de ideas la gente del ayuntamiento. Hoy no se les ocurrió la prolongación de la Ortega y Gasset hacia el sur, pasando por en medio de Gascue. Me imagino yo que con unos elevados enormes, para no tocar la estructura urbana de Gascue ni los edificios, y venir con un elevado a desembocar en la George Washington. ¿Para qué? Si la George Washington ya no resiste más flujo de tráfico. Es que vamos dando palos de ciego. Como no hay planificación, entonces caemos, y la falta de planificación tiene como secuela la imprevisión. Cuando usted no planifica, usted no prevé. Y cuando usted no prevé y se encuentra con la necesidad de tomar una decisión, entonces usted improvisa. Y esa es la cadena. Falta de planificación, ausencia de planificación igual a imprevisión, y la imprevisión igual a improvisación. Pero es improvisación no solamente con los fondos públicos, sino con los fondos privados, porque cuando la naturaleza de este negocio que acaban de darle, oigan bien, es entregarle esto. Sí, en concesión. En concesión. La modalidad por 30 años, un peaje por 30 años a unos particulares. Es decir, que yo no estaré vivo y mis nietos estarán pagándole un peaje a Cristian Martínez, a fulano Martínez, Ramos Baez, Luis Manuel Mejía Sánchez. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y ya está encaminándose. Entonces eso tiene que ser rechazado en el Congreso Nacional. De primera instancia. Tiene que ser rechazado en el Congreso Nacional. Oigan todo lo que supone esto, aparte de lo que tú señalabas. Ajá. Descuidar a lo que es la ciudad colonial de Obando, ¿verdad? Que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Se está cayendo. ¿Verdad? Entonces se ha descuidado la ciudad colonial. Pero entonces quieren hacer del otro lado dice, parqueo de 3.500 carros. Un pueblo antiguo. Ajá, del otro lado. Pueblo antiguo. Cuando ya hay uno de este lado. No. Que vale muchísimo. No. El pueblo antiguo de este lado es el auténtico. El pueblo antiguo. Esto no tiene Entonces madre. Aquello va a ser una especie de reedición de Altos de Chabón, que fue algo que hizo allá Bluehorn, en donde tiene su enclave turístico, su proyecto turístico, su inversión y su negocio turístico, para que los turistas no se movieran de allá hasta la capital de la República a buscar el contacto con las raíces culturales de este país, que son hispánicas después de haber pasado por la desaparición de los indígenas. A ver los y llegar monumentos. después como llegaron después los esclavos negros africanos. Pues bien, entonces para que no se movieran de allá y tenerlos metidos en un enclave, le construyeron Alto de Chabón. Le creó un ambiente más o menos. Una imitación, de burda, una ciudad burda. colonial, sí, muy burda, por cierto. Burda. Que no resiste el análisis de ninguna persona de cultura y mucho menos de un arquitecto. Todo el que lo ve allí con un criterio va a decir, esto es una falsedad, esto parece como uno de esos escenarios que hacen en Hollywood para filmar una película de esa. Eso fue exactamente. Con muy poca documentación, por cierto. Él controlaba la Paramount cuando eso. Pero entonces no quieren hacer un pueblo antiguo de aquel lado. Vamos a descuidar lo genuino que es la ciudad colonial de Obando, y de aquel lado entonces vamos a construir un pueblo antiguo. Y sigo. Estación de bomberos, comandancia de la Marina de Guerra, dotación policial, eso es lo menos importante. Área ferial y de eventos, hoteles y dependencias, pero no dice cuántos hoteles.
El otro proyecto tenía 4 hoteles, pero tenían, ¿ustedes saben qué? 4 casinos, cada hotel tenía un casino pegado. Eso es lo que tenía como propósito. Y este también es traer el turismo de juego. Y detrás del turismo de juego, como es lógico, estará metida la mafia de juego. Pues sí, ya tenemos suficientes casinos en la ciudad capital. Ya tenemos el Sheraton, ya tenemos el Aragua, ya tenemos el Napolitano, ya tenemos el otro que está en la Avenida Independencia. Esa es tu opinión. Ah, bueno. Es que la opinión de ellos es que necesitamos más casinos. Sí, sí. Y más jugadores. Sí. Y más mafiosos. Sobre todo. Más mafiosos. Sobre todo endeudar más el país y sumergirlo más para que su incapacidad sea absoluta para no pagar, para no poder repagar la deuda nunca. Entonces seguimos. Torres de oficina, centros de convenciones, marina para yates. Ya ustedes saben que van a sanear el río Sama. Pero el saneamiento del río Sama es desalojar a todos los pobres de ahí. Yo ya se lo he dicho, se lo voy a seguir repitiendo. Señores, eso es una locura. Bueno. No lo intenten, no lo intenten. Bueno, marina para yates. Ya había una más arriba, ahora van a poner una, o quieren poner una más abajo. Centro comercial de zona franca. Hipermercado. Oigan eso, van a traer otra cadena de esas grandes, ahí, para ponerla ahí. Nueva Avenida España, porque van a desplazar la que existe. La playa de Sanssouci, que la van a remodelar. Entonces dice energía eléctrica, pues imagino que como no pueden contar con los planes que acaba de anunciar el presidente, entonces tienen que hay confiabilidad. Sí. Y ahora, pues entonces incluyen rescate de los AMA. Bueno, esto hay que reírse, porque ahí abajo, donde ellos piensan hacer todas estas obras, no se puede rescatar de los AMA. No, hay que rescatarlo allá arriba, ¿verdad? Y venir de allá para acá. Ajá. Entonces dice servicios públicos, urbanismo y monumentos. Parece que van a hacer otro monumento ahí. Bueno, ¿sabe Dios a quién? Harán otro Alcázar de Colón, una réplica. Y estaciones de combustible. Clonada. Bueno, sí. Yo quisiera saber si en el espacio ese que el gobierno se está comprometiendo a entregar de casi 400,000 metros cuadrados están los terrenos de la terminal de Punta Torrecilla. Muy probablemente. No, muy probablemente no. Yo quiero estar seguro. ¿Tú quieres estar sí. seguro? Sí, porque eso se clausuró hace muchos años. Ahí se va la base con Punta Torrecilla. Pero no, y todo el mundo. pero se quieren. Yo estoy seguro de que este gobierno y el anterior, cuando definieron ese proyecto era tocaban la base, pero iban a dejar ahí los tanques de las petroleras. Vamos a ver, cuando más detalles afluyan. Las petroleras tienen mucho pool. Emerjan. Hay otra cosa aquí sobre Haití. Sí, el cardenal, nuestro cardenal López Rodríguez, saluda la instalación de los consulados haitianos en la República Dominicana. Sí, pero hay que ponerle apellido a ese nombre. Él lo saluda, pero para una finalidad, que es que le den la documentación que ellos no traen cuando llegan aquí. Bueno. ¿Verdad? Es decir, yo estoy de acuerdo. Esa sería la parte positiva. Sí, es para eso, ¿no? Pero no creo que sea necesario que se abran tantos consulados, porque se habló hasta de 6, para lograr esos objetivos. No, lo que es extraño es que vengan desde allá. Ya que si es para documentar a los haitianos que están indocumentados, ¿por qué documentarlos en territorio dominicano? Y no allá. Y no documentarlos allá. En vez de abrir consulados, que abran oficinas del Estado Civil en Haití. Y entonces allá los registren. Y cuando pasen la frontera vengan con su documento. Nosotros tenemos que tomar una actitud firme e intransigente de no admitir a ningún indocumentado en la República Dominicana. De ningún tipo. Porque si no, el fulano termina teniendo nombres castizos. Yo tengo aquí un nombre que yo casi dispuesto a apostar cualquier cosa, no voy a mencionar el nombre ahora, de que este señor tiene nombres castizos, pero ese señor es haitiano. Bueno, y entonces está cesando los medios de difusión, ¿no? Y hasta ostenta un título de doctor en Derecho y el señor a duras penas sabe hablar, ¿verdad? Yo no sé qué universidad le puede haber dado título de doctor en Derecho a esa persona. Y probablemente lo esté ejerciendo.
No, No solo lo ostenta, sino que también lo ejerce. Sí. Pero tú sabes, lo está haciendo en favor de los haitianos. Ah, bueno. El defensor del derecho de los haitianos. Sí. Pero yo quisiera también decir que en cuanto a eso de la documentación, hay que profundizar más, hay que analizar con más seriedad ese problema. Aquí hay alemanes, italianos, de todas las nacionalidades. Personas que han llegado al país y se han quedado, y cubanos también que han llegado al país y que no están legalmente y hay muchos italianos, ¿sabes que hay muchísimos italianos? Muchísimos italianos. Y a cada rato viene el Interpol y se lleva uno. Y se lleva un alemán. Entonces, un francés. Esto hay que tener mayor control sobre lo que es conceder la oportunidad de estar en el país. Vamos a terminar de leer esto para que demos chance a que nos llamen. Muy bien. Dice aquí yo teníamos apuntado esto, porque esto es una cosa que uno se tiene que reír. Sí. Yo lo apunté bajo el título de la liquidación del Estado. La Cancillería bloquea proyectos, crea Secretaría de Ultramar. Secretaría de Estado de Ultramar. ¿Ustedes están oyendo? Otra Secretaría de Estado. Bueno. No tenemos la Secretaría de Estado que necesitamos, pero ya tenemos la de la juventud, la de la mujer. Ajá. Ahora tenemos la de la educación superior y ciencia y tecnología, ¿verdad? Son 3 más. Que supone que vendrá una Secretaría de Estado de Educación intermedia. No, primaria. Primaria. No, y después secundaria. La preescolar, ¿no? Sí. La preescolar y la primaria. Y entonces se quedará la otra secretaría con el nivel secundario, nada más. Porque así fue la propuesta de Hanle Herman para crear la Secretaría de Estado en el ámbito del transporte terrestre. Yo le decía, pero eso es increíble, porque eso va a exigir que tengamos la Secretaría de Estado del Transporte Marítimo y la Secretaría de Estado del Transporte Aéreo. 3 secretarías. Y nos vamos a volver locos con tanta Secretaría de Estado. Y ahora proponemos la Secretaría de Estado de Ultramar. Esto es para cumplir con los compromisos políticos contraídos con el dominicano ausente. Pero es que al dominicano ausente no se le cumple haciéndole un cargo burocrático. Señor, se le cumple cumpliéndole. Es que se hartan de ir a hacer campaña, hacerle toda suerte de promesas demagógicas que no se pueden cumplir. Y al final no le cumplen, ¿no? Y desde que se acerca otra campaña, arranca todo el mundo otra vez para allá a cantarle alguna melodía a los dominicanos ausentes. Y no defienden realmente la imagen del dominicano fuera del país. Allá en los Estados Unidos particularmente, que es en el caso en que voy a hacer referencia concreta, acaba de ocurrir un caso muy lamentable, muy trágico, que fue el policía que atropelló a la madre dominicana con su hermana y 2 hijos, y se los llevó a todos. Bueno, yo no he visto que el consulado dominicano ha presentado ni siquiera una reclamación frente a las autoridades del Estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía. Entonces esas son las acciones que identifican y que fortalecen la imagen del dominicano cuando ocurren este tipo de cosas, sean lamentables o no, para que el extranjero vea que en el pueblo dominicano hay gobierno, hay país, hay nación, hay Estado. Bueno, yo tengo aquí el boletín del Banco Central, balanza de pago a la República Dominicana, donde está relatado cómo se quedaron fuera del país los fondos que supuestamente aportaron los señores a quien este gobierno le acaba de convalidar el negocio, con la ratificación que acaba de hacer el presidente de todo lo que firmó el gobierno anterior. Pero yo se lo voy a leer y se lo voy a mostrar cuando yo venga con el análisis del discurso del presidente. Aquí mientras tanto está el boletín, del cual nos habíamos hecho eco porque salió publicado en el última hora. Vamos a darle chance a que nos llamen los minutos que nos quedan. Adelante. Aló. Adelante. Buenos días, arquitecto y licenciado Roger Casi no oímos. Un momentito, suban el volumen, por favor. Adelante. Sí, señor. Aló. Sí. Pues sí, yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Adelante. Si le permiten, porque es una inquietud demasiado grande para mí, si le permiten la inscripción a los niños sin acta de nacimiento, entonces cuando vayan a pasar lista, porque el acta de nacimiento se supone
que es lo que le acredita que fue declarado en tal fecha y pueden dar edades falsas. ¿Cuál es el nombre que van a llevar todos? Porque van a tener un solo nombre, Juan Pérez, fulano de Juan Pérez, Juan Pérez. Yo quiero que usted me diga, me analice ese caso. Decir, le permiten que los inscriban sin el acta de nacimiento. Gracias y buenas tardes. ¿Cómo no? Tengo entendido que la medida todavía no se ha implantado, que se ha quedado ahí en salmuera porque ha habido una reacción y porque en definitiva, en lugar de pensar en el problema de los dominicanos que están en esa situación, que de hecho lo están, la vicepresidenta y otros sectores del gobierno estaban pensando en los niños haitianos, que a eso sí le iban a dar toda la prioridad para que se inscribieran y pudieran cursar estudios en la República Dominicana. Y se llegó a decir, ella lo llegó a decir, que aquí se le había cercenado la oportunidad a los hijos de haitianos para estudiar, etcétera. Y yo le tuve que recordar que José Francisco Peña Gómez cursó estudios aquí en el pleno gobierno de Trujillo, en la dictadura de Trujillo, y llegó a tener un título de la Universidad de Santo Domingo, y fue maestro de ahí de escuela en Yaguate, y le dedicó unos cuantos discursos al gobierno de Trujillo, dicho sea de paso. Entonces, ella se olvida de todo eso para venir a decir a este país que este es un país que es capaz de cerrarle el paso a los niños haitianos. Ese no es el problema nuestro, mi estimada Milagro. Ese es un problema del gobierno haitiano, que es el que está obligado a darle educación a los hijos de los haitianos. Ese no es un problema de nosotros. Nosotros lo que tenemos que buscar cómo darle a los dominicanos que no han tenido la oportunidad de tener acta de nacimiento, que tengan acceso al acta de nacimiento para que se puedan inscribir y tengan educación. Que para eso es que está el gobierno dominicano. Bueno, se nos acabó el tiempo de hoy. Seguiremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Y les habló Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.